Buenas tardes con todos y muchas gracias también por la presentación. Es un gusto volver a compartir con ustedes. En este día es el segundo módulo acerca del tema que hemos realizado, enfermería en accesos vasculares periféricos. Bien, habíamos estado hablando acerca de lo que son un breve resumen, un recordatorio acerca de la anatomía vascular de nuestro organismo. Habíamos hablado acerca de aquellos principales accesos vasculares en vena, ¿verdad? Acerca de los accesos vasculares del tipo central, y habíamos llegado hasta accesos vasculares periféricos con llegada hasta el acceso central. Hablamos específicamente del dispositivo denominado PIC. Entonces habíamos conocido acerca de sus indicaciones, sus ventajas, sus desventajas, que es realizado por el personal de enfermería capacitado, sus técnicas, y vamos a continuar aquí en esta presentación mencionando acerca de los cuidados de enfermería, ¿no? Que en realidad es tan importante no solamente colocar el dispositivo, sino valorar desde que se implanta, durante el tiempo de permanencia, ¿verdad? Y hasta que se fuera a dejar de utilizar, hasta el retiro. La persona encargada, el profesional responsable es la enfermera para realizar este cuidado de ese dispositivo, para asegurarnos que se cumpla con el objetivo de dar el tratamiento adecuado, evitar complicaciones en el paciente. Entonces, comencemos con el primer cuidado que estoy estableciendo aquí, es acerca de la cura de este dispositivo PIC en la zona en la cual se ha insertado, ¿no? Ya sea en la vena basílica, por ejemplo, del brazo derecho, si es que hemos optado por esa zona de punción. Entonces, lo que me recomiendan, como toda cura, lo primero para nosotros es realizar la limpieza o el lavado de manos, ¿verdad? Es una de las precauciones universales de bioseguridad que protege tanto a nosotros, al profesional, como también protege al paciente para evitar futuras infecciones, ¿verdad? Entonces procedemos siempre, como cualquier cura de dispositivo, vamos a hacer el lavado de manos correcto. ¿Sí? Recuerdan los 11 pasos, ¿verdad? Y el tiempo de 60 segundos. Tiene que ser un lavado de manos adecuado. Luego procedemos a colocarnos, pues, los dispositivos de protección personal, los EPPs, ¿no? Ahora sabemos que mucho más en tiempos de pandemia no debemos de bajar la guardia y debemos de estar con este equipo completo, ¿verdad? Portar tanto desde la cabeza un gorro descartable, unos lentes de bioseguridad, una mascarilla o un respirador, el mandilón, que debe ser estéril, las botitas, todo el kit de un equipo de protección personal completo, ¿sí? Para retirar los apósitos que están en el dispositivo del PIC, cubriendo al PIC, podemos retirarlos, por ejemplo, colocándonos unas guantes simples, ¿sí? Teniendo mucho cuidado de no retirar el PIC, porque ya está establecido la medida. Entonces no podemos ir desplazando hacia afuera ni tampoco ir ingresándolo más. Entonces retirar el apósito transparente que hemos colocado con mucho cuidado. Nos podemos de repente ayudar colocando, ¿no? De repente una torunda con alcohol para empezar a suavizar y que salga más fácilmente este apósito transparente, ¿sí? Si hemos fijado con el esparadrapo antialérgico limpio, también vamos retirando, y la parte externa, si está cubierta con gasas estériles, también lo vamos a retirar, ¿sí? Para que dejemos el dispositivo sobre la piel, ¿sí? Para poder visualizarlo y hacer la técnica de limpieza. Ahora, para la limpieza, vamos ahora sí, indudablemente utilizar el guante estéril, ¿ya? Es una técnica totalmente estéril, recuerden.
Entonces vamos a hacer la limpieza podemos utilizar las gasas estériles, ¿sí? Con clorhexidina al 2%, que es lo ideal. Desde el punto de inserción, en forma de espiral, haciendo círculos hacia afuera, ¿sí? Esa es la técnica adecuada de limpieza. Arrastrando pues todo lo que visualmente podemos estar mirando de repente la suciedad, los restos de sangre, ¿no? Que han quedado. Vamos a limpiar también el trayecto que está afuera del catéter PIC, ¿verdad? Si tenemos el dispositivo de seguridad del ganchito, también. Y los lúmenes, si tuviera uno o dos, los lúmenes, vamos a ir también desinfectándolos todos. Para cada limpieza de la zona es una gasa diferente, ¿verdad? No la vamos a reutilizar. Una vez que se ha hecho esta limpieza, debemos dejar secar. Habíamos mencionado, si utilizamos la clorhexidina, pues dejar de actuar por lo menos sus 60 segundos, ¿no? Para tener ese efecto protector antimicrobiano. Podemos utilizar también nuestro protector cutáneo. Uno de los más conocidos que utilizamos es el Cavilon, que viene en forma de spray. Lo aplicamos en la zona de punción, en la piel, aquí. Le aplicamos el spray, cubrimos la zona y también debemos de dejar secar para que actúe, ¿verdad? Para que actúe según la propiedad de este Cavilon, que es proteger, un protector cutáneo. Una vez que hemos terminado de aplicar esto, podemos empezar ahora a volver a colocar los sujetadores. En este caso, un esparadrapo limpio que puede estar primero sobre la piel y encima el PIC, ¿sí? El dispositivo debe ser cubierto con un apósito transparente, puede ser, por ejemplo, el Tegader, o algunos vienen de esta manera, miren. Entonces utilizamos el transparente porque queremos observar la zona de inserción para ir valorando, ¿no? Porque enfermería valora siempre las posibilidades de repente encontrar una zona con indicios de infección, enrojecimiento, calor, y eso lo vamos a ver si ponemos un apósito transparente. Comprobamos también, una vez que hemos hecho esta fijación, quizás hemos tenido mucho cuidado, pero hacemos todavía una comprobación para ver si está permeable o si de repente hemos desplazado sin querer el PIC. Entonces aspiramos con nuestra jeringa estéril, vemos que hay retorno, ¿sí? Y vamos a dejarlo limpio con una jeringa llena de suero fisiológico. Podemos utilizar 20 centímetros, aplicar todo en la forma que ya habíamos conocido, ¿no? Introducimos de repente unos centímetros, detenemos, volvemos a introducir otros más, detenemos y así hasta terminar los 20 centímetros del suero, ¿ya? Porque nos explica aquí, y ya lo habíamos mencionado también, que esta turbulencia, esta técnica, hace que en la luz del catéter arrastre aquellas mínimas partículas que pueden estar, ¿no? En el trayecto. Bien, finalmente debo de clampar, si es que he terminado de pasar el suero fisiológico, clampo mi dispositivo, si es que no lo voy a utilizar, y voy a terminar protegiéndolo nuevamente con mi gasa estéril, ¿verdad? Esta parte es el lumen que está en contacto con los dispositivos pues, de perfusión, cuando el paciente amerita el tratamiento. Mientras no se utilice de forma estéril, debe de estar cubierta con gasas, nunca libre, porque acá hay una puerta posible de alguna infección. ¿Sí? Y aquí lo vemos muy bonito, el catéter PIC cubierto con una técnica estéril, ¿no? Siempre recordemos que debemos de dejar en la posición más cómoda al paciente, ¿sí? Ese es en cuanto al cuidado acerca de la cura, que es la técnica que se emplea pues también para evitar futuras complicaciones como infecciones.
También podemos tener algunas recomendaciones que debemos de conocer en cuanto al uso de los lúmenes, ¿no? Porque no solamente lo cuidamos con la técnica de la cura, también lo cuidamos utilizando adecuadamente los lúmenes, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a administrar en este paciente nutrición parenteral, de preferencia en un solo lumen, ¿ya? En un solo lumen. Puede utilizarse en este caso, de repente si tuviera el color rojo o cualquiera, pero de uso exclusivo. El otro lumen puede, en este caso, si es que estoy dando nutrición, en el otro lumen ya puedo utilizar de repente para administrar el medicamento que esté indicado. ¿Ya? Que acá en este ejemplo está de color morado, ¿no? Y así diferencio qué lumen utilizo para nutrición exclusivamente y qué lumen utilizo para medicación, ¿sí? Entonces, de esta forma también estoy protegiendo, estoy cuidando a mi catéter PICC, ¿sí? Después, las demás recomendaciones, creo que ya los hemos ido mencionando en la técnica de la cura. Esta cura se puede realizar cuando veo que está de repente levantándose o está sucia la fijación del PICC. También se puede realizar cada 7 días o 15 días, ¿ya? No de forma diaria. Hay una posibilidad también que la manipulación, ¿no? La manipulación diaria podría también ser un factor predisponente para alguna complicación de infección. Toda técnica, tanto de cura como de administración de medicamentos en algún tipo de catéter, ya sea PICC, catéter central, percutáneo o un catéter tunelizado o de implante, siempre es con técnica estéril, recuerden. Y a su vez con todo el equipo de protección personal. Complicaciones. Las posibles complicaciones de un catéter PICC, y aquí también podemos aprovechar en mencionar las complicaciones de un catéter venoso central, porque el PICC es de acceso periférico, pero esas complicaciones también son posibles en un catéter central. Tenemos dentro de ellas la trombosis venosa profunda. Acá vamos a verlo. Habíamos hablado que si tenemos la posibilidad de utilizar el catéter en miembros superiores, esa debería ser nuestra primera opción. Ya, la segunda opción son los miembros inferiores. ¿Por qué? Por el riesgo de trombosis venosa, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos cómo se observa la luz de la vena, ¿sí? Cuando un paciente de repente no tiene la formación de algún coágulo, está totalmente sano. Sin embargo, cuando el paciente empieza a acumular estos trombos en la pared de la vena, ¿sí? Vamos a empezar a ver que el flujo de sangre empieza a disminuir. Además, acá vamos a ver que se puede desprender de toda esta placa, se puede desprender un pequeño coágulo, ya puede migrar. Ya sabemos que el sistema circulatorio es cerrado, entonces puede migrar a cualquier parte de nuestro organismo, ¿no? Puede llegar inclusive a tapar quizás una de las arterias coronarias del corazón. En ese caso, ¿qué se produciría? ¿No? Una isquemia cardíaca. En el caso que llegue a una de las arterias o venas del cerebro, ¿no? También tenemos ahí un accidente cerebrovascular. Entonces, por ello es que es una de las complicaciones más severas y que se pueden observar de forma tardía, ¿no? De forma, no en el primer día de colocado el dispositivo, ¿ya? Por eso es que los cuidados, ¿no? Los cuidados se tienen en cuenta desde que se coloca el paciente, el catéter, también durante los días subsiguientes que va a tener ese dispositivo, ¿no? Si está de repente internado en un área hospitalaria de UCI,
Entonces, está mucho más cerca a que nosotros empecemos a valorar estos riesgos, ¿sí? Entonces, es una complicación mecánica, ¿no? Porque acá hay un elemento, un coágulo, y se presenta de forma tardía, ¿sí? Otra complicación, tenemos a la infiltración. La infiltración puede ser cuando el catéter ya no está en la luz de la vena. Entonces, ¿dónde va a llegar ese medicamento, esas soluciones, ¿no?, que estamos brindando al paciente? Por las paredes, ¿no?, del tejido que está a continuación de la vena. Entonces va a empezar a infiltrarse esa zona, por ejemplo, el brazo, miren la forma que llega a tomar, ¿no? Como si fuera edematizada, ¿sí? Pero esto es ocasionado por un dispositivo, ¿ya? Esta es una complicación también que se puede presentar de manera, en un tiempo corto, ¿no? Entonces tenemos que valorar siempre eso en el paciente. Una complicación del tipo infeccioso, acá estamos viendo a la flebitis, ¿no? Que es básicamente una complicación por una presencia de un microorganismo, puede ser una bacteria, ¿sí? Puede presentarse síntomas como dolor, sensibilidad en esta zona, ¿no? Calor, puede inclusive también formarse una protuberancia. Entonces son signos que yo puedo ir valorando cuando estoy colocando en el paciente un apósito transparente, ¿ve? Veo acá el cambio de coloración de la piel también. Entonces debo de conocer, como parte de los cuidados, cuáles son aquellos signos y síntomas de flebitis asociado a catéter. ¿Sí? Es importante conocer eso. ¿Qué más? Hay otras complicaciones como son la presencia de embolismo, arritmias, se presenta mucho durante el procedimiento, ¿no? Porque hemos visto que este catéter tiene el objetivo de llegar hacia la gran vena cava, ¿no? Puede ser superior o inferior. Y estas venas cavas llegan hasta el corazón. Entonces son las más cercanas al corazón, hasta ahí llegan, ahí desembocan. Entonces, indudablemente puede presentar algún tipo de arritmia. ¿Y cómo lo valoro? Monitorizando el electrocardiograma, ¿no?, en el paciente y visualizando la presencia, ¿no?, de alguna arritmia. Eso durante el procedimiento, ¿ya? Es muy importante por eso monitorizar continuamente al paciente para evitar estas complicaciones. También se puede ocluir, ¿no? Se puede ocluir el catéter debido a ¿qué? A que no permeabilizo. Esta técnica de permeabilizar consiste en administrar, puede ser con una jeringa de 20, suero fisiológico, una vez que se haya terminado de utilizar el lumen con el tratamiento o con la transfusión sanguínea o de algún hemoderivado en el paciente. Entonces limpio y dejo el catéter totalmente libre de algún residuo de sangre o de medicamento, ¿no? Porque el medicamento que quede en el trayecto del catéter podría ser utilizado de repente uno de tipo irritante, uno vesicante, ¿no? Los utilizados en quimioterapia. Y si se queda ese contenido dentro del catéter, también hay una posibilidad de lastimar las paredes de la vena, producir también por allí una infección, una flebitis o una celulitis, ¿sí? Puede ser, si un medicamento es necrotizante, también podemos llegar a tener esta complicación. También otra complicación posible es la rotura del catéter, ¿no? Quizás la punta del catéter podría, ¿no? Podría desprenderse durante el procedimiento, ¿no? Y hay que saber actuar si es que ocurre este procedimiento. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, no? Debemos de conocer por eso, de repente empezar a actuar ante un protocolo ya de emergencia. Eso ya sería una emergencia si pasa una rotura de catéter. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos hablado de los catéteres venosos del tipo central, ¿ya?
y aquellos centrales de acceso periférico. Ya hemos visto que lo puede realizar uno de ellos, un personal de enfermería, profesional que esté capacitado, ¿no? Lo puede realizar, ¿ya? Es importante tener bastante actitud y aptitud para desarrollar este procedimiento, ¿no? Estar seguros en base a mi experiencia y en base al conocimiento que yo tengo para realizar este procedimiento, ¿ya? Vamos a pasar ahora a conocer entonces aquellos accesos venosos, pero del tipo periférico, ¿no? Que son de acceso corto, que muchos de nosotros lo vemos en un paciente de repente que viene de forma ambulatoria, ¿no? O se queda en emergencia, pero es un caso de una urgencia. Nosotros mismos también quizás hemos sido pacientes y lo hemos instalado. ¿A qué se refiere, no? Se refiere cuando esos accesos venosos ingresan a la circulación venosa a través de las venas, por ejemplo, de los miembros superiores, son muy accesibles, están a la vista. Los miembros inferiores, ¿no? Como hemos dicho que siempre en segundo lugar, sería la segunda opción. Y también podría ingresar este acceso venoso periférico por medio de la gran vena yugular externa, ¿no? Que también se visualiza. Entonces vemos que son venas que no llegan a ser de acceso central, ¿no? Están en la periferia, son más cortas. En este caso, el dispositivo que se utiliza es el catéter, ¿no? El catéter, pero ya la característica varía. Es de forma tubular, pero es corta. No, es corto y tiene un solo lumen, ¿no? Tiene un solo lumen, quiere decir que en la parte final del catéter tiene un solo orificio de salida, por lo cual es importante conocer aquí mucho la farmacología, ¿no? Tenemos que saber qué medicamentos se deben de utilizar por una sola vía, qué medicamentos no se deben de administrar de forma conjunta, para evitar de repente algún tipo de reacción adversa, efecto secundario, ¿no? O alguna reacción anafiláctica en el paciente. La disposición de este catéter periférico es para un tiempo corto, ¿no? Es transitorio. Esto no se queda por meses ni por años en el paciente, ¿no? De repente superada su urgencia, se va a su casa, se retira su dispositivo periférico, ¿no? Es de forma transitoria. Esas son las características y lo que resaltamos aquí también, ya estamos viendo las diferencias con el catéter de acceso central. Entonces, ¿en qué casos lo puede indicar, no? En el caso de administrar medicamentos que quiero que tengan un efecto terapéutico más rápido que otras vías. Pero ¿cuáles pueden ser esas otras vías, no? Conocemos la intramuscular, la subcutánea, la intradérmica. Dentro de estas opciones, la vía intravenosa es la más rápida para que se consiga el efecto terapéutico deseado. ¿Ya? Otra indicación podría ser, pues, administración de medicamentos de repente instalados para que se administran por 1 hora, 2 horas, una sueroterapia, ¿no? Paciente de repente que llega deshidratado, necesitamos administrarle volumen. Entonces, se utiliza también esta vía venosa periférica en estos casos. También por un catéter venoso periférico se puede hacer la transfusión de hemoderivados, ¿sí? Y en este caso se debe utilizar de preferencia un solo catéter para la transfusión, ¿verdad? Si el paciente necesita a la vez administrar medicamentos, eso será instalando otro catéter. Podemos también hacer la extracción de muestras de sangre para ser enviadas en laboratorio, ¿verdad? Y también accedemos a este tipo de catéter periférico cuando se presenta una urgencia o emergencia. ¿Por qué? Porque lo podemos instalar de forma rápida, ¿no? Mientras que de repente se prepara el médico para colocar un catéter central, nosotros ya de inmediato, ¿no? Vamos colocando nuestro acceso vascular periférico,
¿no? Desde que el paciente ingresa en nuestra emergencia, nosotros ya estamos ya visualizando esas venas, ¿no? Que vamos a, donde vamos a colocar este catéter. ¿Sí? Esas son unas de las indicaciones. Bien, este catéter venoso periférico lo podemos también diferenciar en cuanto al tiempo de duración de un tratamiento. Ya yo lo diferencio, por ejemplo, de repente en el caso que sea directo o en el caso que sea una infusión. En el caso de un venoso periférico directo, estamos hablando cuando hacemos la aplicación de una inyección intravenosa, ¿no? Utilizamos para esto una jeringa y una aguja, ¿verdad? Ese es básicamente lo que empleamos. Acá no estamos utilizando todavía el dispositivo llamado catéter. Aquí, si utilizamos este dispositivo, estamos hablando ya de un tratamiento con infusión, ¿ya? Entonces vemos claramente la diferencia, ¿no? De forma directa, si de repente tengo mi urgencia, llega un cólico renal, llega un cólico quizás abdominal, también de repente quiero colocar un antiemético. Entonces, la indicación en la urgencia es de repente administrar su medicamento en bolo intravenoso, ¿no? Cargando mi jeringa de 20 centímetros. Se coloca y se retira. En cambio, en la infusión, quizás llega una emergencia, ¿no? El paciente está chocado, necesita reponer volúmenes, entonces instalamos nuestro catéter mientras que el médico se va preparando para colocar un catéter central. Coloco mi vía periférica, ¿sí? Que es la que me va a permitir durante un tiempo también corto, ¿no? Administrar, superar la emergencia, administrar mis medicamentos. En cuanto a los tipos de perfusión, debemos de hacer una diferencia en cuanto a la perfusión de característica intermitente o continua. Cuando hablamos de forma intermitente, es que el medicamento es administrado a través de un dispositivo que va a permitir hacer la función de infusor. Por ejemplo, un venoclisis, un volutrol. La duración puede ser unos 30 minutos hasta unas 2 horas de repente. ¿Ya? Esa es una infusión intermitente, ¿no? Lo pueden indicar quizás repetir a las 8 horas, a las 12 horas. En cambio, una perfusión continua es una administración que se realiza de repente durante el día, 24 horas, y así tiene que mantenerse, ¿no? Para recuperar de repente a ese paciente de ese estado de shock en el que se encuentra. Se administra a través de bombas de infusión, ¿no? Se programa para que pase según los centímetros por horas que yo haya calculado. Entonces acá es continuo, puede durar desde 24 horas a más, ¿no? Que tiene que estar instalado en el paciente. En cambio aquí se instala según el intervalo de horas que haya quedado indicado, ¿no? Esto solamente para mencionar antes de pasar a recordar cuáles son esas venas en las cuales yo puedo acceder a un catéter. Acá habíamos mencionado en la primera parte acerca de las grandes venas y de las venas periféricas en el hombre. Entonces acá tenemos que recordar a las principales. Habíamos dicho que tenemos a la cefálica. Es una de las más grandes. Miren aquí. Estamos recordando porque esto ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? La cefálica que le puedo ver que está con tendencia hacia mirar a la parte externa del brazo. Tenemos a la basílica, que tiene más cercanía a la parte interna del brazo, ¿no? En el centro, pues, puedo encontrar yo a mi vena cubital, ¿no? Que es la más conocida porque está en la
flexura, ¿no? La vena mediana, que es la continuación, y se encuentra en el antebrazo, ¿no? También es muy utilizada para acceder a una vía periférica. Si seguimos avanzando, tenemos también en la parte radial la vena radial, y aquí la continuación de la vena cubital. Quizás acá estamos visualizando solo las del brazo y el antebrazo. Y ustedes mismos en casa, donde se encuentran ahorita, ¿no? Pueden empezar a visualizar sus propias venas. Algunos quizás se van a dar cuenta que son más dilatadas, se observan mucho más fácilmente que otras, ¿no? Y lo pueden empezar de repente haciendo la comparación ustedes con la persona que tengan a su costado, y así van a apoyarse y a empezar a identificar anatómicamente las grandes venas del miembro superior. También se van a utilizar las venas del dorso de la mano. También están accesibles y también son muy visibles, ¿no? También las podemos observar. Algunas las tenemos mucho más dilatadas que otras. Vemos aquí la continuación de la vena cefálica. Aquí puedo recordar que, miren, la cefálica está muy cerca a mi dedo pulgar. Entonces, así también puedo ir recordando el nombre de mis venas, ¿no? La basílica, miren, acá es la continuación, ¿no? Y las venas del arco dorsal. Miren qué bonitas las venas, ¿no? Luego tenemos en los miembros inferiores, las venas, por ejemplo, acá tenemos a la externa, la ilíaca externa, miren. Es una de las más superficiales. Tenemos a la safena, que es la más extensa, ¿ya? Que también está muy cerca a la parte interna. Y otras venas muy superficiales son las del arco dorsal del pie. Aquí también nosotros podemos ir observándolos en nosotros mismos. En la pierna, las venas más profundas, tenemos a la femoral, que es la más famosa también, que hemos estudiado en el acceso central, a la tibial anterior. Entonces, para hablar de zonas de punción, tenemos innumerables venas, ¿verdad? Podemos recurrir como primera opción a las del brazo y segunda opción a las del miembro inferior. En el caso de que sea un paciente que ya haya tenido una estancia mucho más larga, quizás está en un servicio de medicina, el paciente a veces lo encontramos sin acceso, decimos, no tiene acceso para colocar algún catéter periférico. Entonces podemos también utilizar la vena yugular externa, ¿no? Que hemos conocido y que visiblemente también se puede observar, ¿no? Características de la zona a elegir. Debo de escoger una zona que no sea endurecida. Por ejemplo, cuando se forman aquellos callos, ¿no? Eso va a dificultar el ingreso de la aguja o del catéter, ¿ya? Evitar, pues, una zona que esté hinchada, de repente que haya estado utilizada un catéter anteriormente y se formó una flebitis o se infiltró, entonces voy a evitar utilizar esa misma zona, ¿verdad? Porque yo tengo que valorar todo eso en el paciente. O de repente la presencia de una cicatriz, porque también me genera una capa más dura en la piel y va a dificultar que yo empiece a ingresar con la aguja, ¿ya? Si el paciente quizás tiene alguna fractura en ese brazo o tiene la presencia de una fístula, es un paciente que recibe hemodiálisis, ¿no? Entonces tiene una fístula, no se utiliza pues esa zona, ese brazo. También no se puede utilizar la persona si tiene el brazo de repente alguna paresia, ¿no?
¿Por qué? Porque también va a tener menos sensibilidad, ¿no? Y ellos también son los que nos van a dar esos datos importantes en el caso de yo querer valorar alguna posible complicación, el dolor, etc. De la vena a elegir, ¿no? Muchas veces me dicen, tengo tantas venas, ¿cuál escojo? Pues la que tengo más facilidad de acceder, la que sea más que visible, la que sea palpable. Una vez que la palpo, pues una de trayecto recto, evitar las que van a ser de trayecto tortuoso, ¿no? O sea, las curvilíneas, ¿sí? Evitar las extremidades inferiores por el riesgo a trombosis venosa y a la hora de repente poner mi catéter, yo siempre tengo que verificar que en la jeringa o en el trayecto del catéter, ¿no? De la extensión del catéter, no haya presencia de burbujas de aire, ¿no? Porque eso no debería de entrar a la circulación, ¿no? Antes de instalar cualquier dispositivo, yo tengo que hacer la purga del aire y eliminarlo todo eso cuando le ingrese suero fisiológico, ¿no? Estas son algunas de las recomendaciones. Entonces vamos a pasar a escoger a la venosa del tipo directo. Esa es la imagen, ¿no? Acá básicamente utilizamos a la jeringa. Los materiales son mi jeringa, que puede ser de 20 centímetros, porque el medicamento no se administra directo. Este medicamento tiene que ser diluido, ¿no? Ningún medicamento endovenoso se administra de forma directa. Se tiene que hacer la dilución con una jeringa, en este caso de 20 centímetros, ¿sí? Hay muchas jeringas que vienen con la aguja, ¿verdad? Entonces nosotros mismos vamos a valorar qué aguja voy a utilizar. ¿Cómo lo valoro? Según el número de calibre, ¿ya? Que puede ir desde una 18 hasta una 23, ¿no? Dependiendo de qué, de la anatomía del paciente, ¿no? Si yo estoy valorando, ¿no? He palpado, he sentido esa vena y está que salta, me está mirando la vena, ¿no? Así decimos, está saltando esa vena. Entonces puedo utilizar una aguja de calibre mayor. El calibre mayor es inversamente al número que se le da al calibre. Por ejemplo, el 18 es de mayor grosor. Y así voy bajando. El 20, que es un número mayor, tiene el calibre de la aguja mucho más grueso. ¿Ya? Que a comparación de una 21. La 22 es mucho más delgada y la 23 aún mucho más. Y así tenemos agujas hasta la 25, ¿no? Pero las que podemos utilizar, si tengo una vena muy palpable, muy gruesa, puede ser una 18 o una 20. ¿Ya? El calibre es grueso. El número es menor, pero el calibre es grueso. Y si de repente tengo una paciente con unas venas que las estoy visualizando y las estoy palpando muy delgadas, entonces para evitar romper, ¿no?, la rotura de esa vena, lastimar, lesionar, utilizaré un calibre mayor. Puede ser un 22, 23, los números son mayores, pero el grosor de la aguja es más delgado, ¿sí? Es inversamente proporcional, por eso digo. Y también, ¿cómo lo diferenciamos? Con los colores, ¿verdad? Puedo ya identificar según el color el tipo de calibre de la aguja, pero lo verifico atrás en la envoltura. Voy a necesitar mi torniquete, el medicamento que voy a administrar, ¿sí? El suero fisiológico, que es el principal diluyente que utilizamos, ¿no? Nuestro cloruro de sodio, el 9 por 1000. El 9%, la riñonera. En este caso utilizamos la riñonera como un dispositivo para conservar la asepsia, la esterilidad de la jeringa, de la aguja, del medicamento, para evitar el ingreso de microbios. Entonces, el alcohol para la desinfección, mitorunda, ¿sí? El contenedor de
punzocortantes, en este caso es para la eliminación una vez instaurada, una vez realizada esta inyección intravenosa. El esparadrapo y el equipo de protección personal. En este caso he colocado, ¿no?, para poder diferenciar el uso que se le da a este material, como es la jeringa con su aguja. En el caso de la clase de hoy es de acceso intravenoso. Entonces acá vemos en este cuadro comparativo qué jeringa puedo utilizar para un acceso intravenoso. Un número 20, la aguja será de calibre desde un 16, también puede ir hasta un 23. El bisel es muy largo. ¿Cuál es el bisel? Aquí ven, la imagen nos lo está señalando. Acá tengo mi jeringa, que viene calibrada, y sale la aguja, y la punta, el orificio pequeño, ese es el bisel. ¿Ya? Hay que reconocer al bisel. Lo menciono porque esto es importante a la hora de iniciar con la técnica de colocación de una vía periférica. Luego podemos observar aquí, ¿no?, si queremos colocar una inyección intradérmica, subcutánea, intramuscular y hacer la comparación. Miren. Entonces aquí vemos al bisel que está ubicado en la punta de la aguja. Esta es la parte en la que, el cono en la que se une jeringa con aguja, el cuerpo milimetrado de la jeringa. Y con esto es que aspiramos o empujamos el medicamento que está acá dentro de la jeringa, ¿no?, el émbolo. Muy bien. Creo que eso lo conocemos todos. Es importante recordarlo para la técnica. Bien. Acá vamos a observar cuál es el ángulo, ¿no?, en el cual yo tengo que colocar mi aguja, el ángulo sobre la piel para punzar y llegar a la vena. En este caso queremos el acceso intravenoso, ¿no? El acceso intravenoso necesita un ángulo de 25 a 30 grados, ¿ven?, para llegar hacia la vena. Entonces, también puedo observar aquí, miren, la forma en la cual yo sujeto la jeringa. ¿Sí? Esto en cuanto a al ángulo de punción intravenoso. Y a su vez puedo hacer una comparación con las demás vías de administración del medicamento, ¿no? Miren, ¿qué pasa si yo bajo el ángulo? Voy a llegar a la epidermis. Eso es lo que no quiero, yo quiero llegar a vena, ¿no? Y si hago esto, voy a ir lastimando esta capa de la piel, pobre pacientito, ¿no? Si subo el ángulo, la posibilidad es que, si por aquí continúa mi vena, es que yo rompa, ¿no?, mi acceso venoso, pues lo pierdo, ¿no? Era una gran vena, pero tengo un ángulo elevado de 45 grados y lamentablemente perdí esa gran venita. Retiraré, colocaré aquí mi compresión con una torunda y volveré a buscar otro sitio de punción. Sigo generando aquí incomodidad, disconfort en el paciente. Y por el contrario, ¿no?, esto creo que si no nos debe de pasar nunca, ¿no? Miren, en un ángulo totalmente perpendicular a la piel, 90 grados. Aquí estoy hablando de acceder a una vía intramuscular. Entonces, ¿es importante o no conocer los ángulos de la jeringa? Es muy importante. Además de esto, conocer las capas de comenzando desde la epidermis hasta músculo, ¿no? Y según eso, según la anatomía, yo sé también el ángulo al cual yo tengo que colocar mi agujita. Y finalmente, cómo es que yo debo de sostenerlo para tener un mejor acceso
¿ya? Un mejor acceso hacia la zona en la cual yo quiero llegar, ¿no? Sigamos. Ahora sí vamos a conocer la técnica, ¿no?, para esta inyección intravenosa. Iniciamos siempre con un lavado de manos, ya le hemos dicho, colocamos nuestros EPPs, escogemos la vena que vamos a punzar, ¿no? Voy a escoger, de repente, en este caso escojo el antebrazo izquierdo. ¿Qué venas tenemos allí en el antebrazo? ¿No? Puedo encontrar a la vena mediana, a la vena radial, ¿verdad? Entonces ya elijo a la vena, con todas las cualidades que ya he conocido, ¿no? Que sea un trayecto de preferencia más recto, que sea palpable. Ahora voy a proceder a colocar el torniquete, ¿no? Pero no directamente en la zona en la que voy a punzar, en la que ya he colocado un punto imaginario, sino unos centímetros más arriba. Voy a proceder a desinfectar, ¿ya? La desinfección se realiza con el algodón y el alcohol que ya tenía preparado, ¿verdad? Lo tengo todo en mi riñonera, entonces ya lo tengo preparado y desinfecto. ¿Cómo es la técnica de desinfección, hemos dicho? Todos lo pueden hacer en casa, a ver, por ejemplo. Imagínense que van a desinfectar su vena radial ahorita, del brazo izquierdo, derecho. Entonces, ese algodón que está con alcohol, lo voy a colocar en el punto imaginario donde voy a desinfectar. Ahí. Y desde allí, sin levantar el algodón, hago formas circulares saliendo, ¿no? Todo eso lo conozco como una forma de espiral. Y aquí del centro, ¿no?, donde voy a punzar en forma circular hacia afuera. Esa es la técnica para desinfección correcta, ¿no? No se desinfecta de arriba hacia abajo o hacia los costados. Estoy apurada, no, igual. Tengo que hacer una técnica correcta también de desinfección. Voy a inmovilizar esta vena, ¿no? Porque la vena es muy flexible, al estar sometida a ligadura, entonces está mucho más, tiene la tendencia a desplazarse a los costados. Entonces, para evitar ello y no punzar y no llegar a la vena de repente, voy a inmovilizarla, ¿no? Sujeto la vena. ¿Cómo? Vuelvo a observar el punto donde yo voy a punzar, sino unos centímetros más abajo. ¿Ya? En este caso, para mí, la mano, los dedos de la mano izquierda me van a ayudar para inmovilizar la piel. ¿Por qué? Porque yo domino más la mano derecha. Acá voy a sostener mi jeringa, ¿sí? Y con la mano izquierda, la que no domino, voy a inmovilizar la vena, sujetando la piel con mis dedos de la mano izquierda y estirándolo hacia abajo. Entonces se van a dar cuenta, si lo hacen nuevamente en casa, como lo están haciendo con la desinfección, si lo hacen ahorita, ven que la vena va a empezar a estar sujeta, inmovilizada. ¿Ya? Esa es la técnica adecuada. Ahora sí, cojo mi jeringa, ¿no?, que ya está, pues, acá ya está preparado mi medicamento, diluido. Ya escogí la aguja que voy a utilizar, de repente es un calibre 21, y voy a observar al bisel. El bisel debe de mirarme, o sea, debe estar en posición hacia arriba, ¿sí? Identifico esta posición del bisel en un ángulo de 25 grados, voy a entrar en contacto del bisel con el punto visible de la vena donde yo ya voy a ingresar y voy a hacer la punción en un solo movimiento. ¿Ya? En un solo movimiento introduzco la aguja, que será pues del bisel y unos milímetros más. De inmediato, si yo tengo retorno venoso, ¿qué quiere decir? Si yo veo la sangre que está discurriendo por el cono de la jeringa,
debo de aspirar. Jalo el émbolo y voy a ver que esa jeringa que está en el cono, que ha salido al punzar la vena, va a empezar a ingresar a mi suero que está en la jeringa, ¿no? De inmediato se pinta. Entonces es suficiente un poco. Luego de eso, con la mano, que yo estaba estirando la piel, voy a retirar la ligadura, ¿no? Porque ya estoy en vena. Entonces retiro la ligadura, el torniquete, y voy a proceder a empujar el émbolo, inyectar lentamente el medicamento. Todo medicamento se introduce lento, no hay medicamento que se introduzca rápido. Finalmente, terminé, coloco mi torunda, que también la tengo en mi riñonera, mi torunda, pero ahora la seca, no necesita alcohol. Hago presión para retirar recién la aguja. Si no hago presión, es posible que la sangre retorne, salga, ¿no? Imagínense, se contaminan ustedes, el ambiente del paciente, el mismo paciente va a sentir que, pues, que no le hemos dado un servicio adecuado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la exposición a que retorne la sangre. Hacemos presión y recién retiramos la aguja, podemos de repente colocar un esparadrapo, ¿ya? Si no, hacemos la presión unos minutos y finalizamos con nuestro lavado de manos, ¿verdad? Retiro de pepes y lavado de manos. Esto solamente es en cuanto a la técnica, porque si hablamos de todos los cuidados, aquí debemos de seguir valorando al paciente, si está de repente en mi consultorio, si está en mi tópico de urgencias, ¿no? Tengo que seguir valorando las posibles reacciones adversas del medicamento, cómo va evolucionando el paciente, si se logró el efecto deseado, ¿no? Si hay una reacción adversa, qué debo de hacer, ¿no? Y responder las dudas del paciente. Eso es en cuanto a la técnica de un acceso directo. Pero si quiero colocar mi infusión, ya voy a poner mi catéter, la técnica va a ser diferente. Y los materiales vamos a tener aquí, en primer lugar, el catéter, ¿no? El catéter o Avocat, bueno, lo podemos conocer con cualquiera de esos nombres. El calibre también tenemos que seleccionarlo de acuerdo a la anatomía del paciente, ¿ya? Un 16 es un calibre, es un número menor, pero es uno de los más gruesos, de los que me puede dar una velocidad de infusión mayor para que pase mi medicamento a chorro, ¿no? A veces decimos, quiero que este medicamento pase en 20 minutos a chorro. ¿Qué catéter me va a dar esa cualidad? Uno grande, el que tenga el calibre número 16 sería el ideal ante una situación de emergencia. De repente mi paciente empieza con su presión alta, empieza a hacer preeclampsia, entonces voy a instalar el calibre, de preferencia un 16, para que el medicamento que voy a administrarlo se administre de manera adecuada, en un tiempo muy corto. También tenemos a un 18, es un calibre muy grueso también. Y así voy a ir disminuyendo de tamaño. El calibre 24 se utilizará muchas veces en pediatría, en neonatología, ¿verdad? Es el más delgado. ¿Por qué? Porque la persona pues es más pequeña, es menor, entonces sus características anatómicas de la vena van a ser diferentes, ¿sí? Tenemos la llave de doble vía, en este caso el catéter tiene que conectarse a una llave que es un dispositivo para cerrar o abrir el catéter cuando esté en uso. Muchas veces tiene una manguerita, como lo ven en el fondo, tiene aquí una extensión, es muy similar. Una extensión que es una manguerita, es un tubo un poco más largo que me va a permitir movilizar, sujetar el catéter, tener más comodidad también en el paciente. El apósito transparente para hacer la fijación, el esparadrapo, la jeringa, que en este caso va a ser cargada solamente de solución salina, ¿no? Para verificar la permeabilidad del catéter.
¿Qué más voy a utilizar? El torniquete, el medicamento, en este caso, pues, para luego instaurado el catéter, colocarlo. La riñonera, para colocar todos mis elementos que vienen en su envoltorio, ¿no? Solamente para que caiga lo que está estéril dentro de mi riñonera. El alcohol, mis torundas para mi desinfección, el contenedor de punzocortante una vez colocado el dispositivo para eliminar la aguja, y mi equipo de protección personal. Si hablamos del catéter, si queremos conocer ya las presentaciones de estas, también varían de acuerdo a su color. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, aquí al 24. ¿Cuál será el 24? Si yo les digo que es el catéter que tiene uno de los calibres más delgaditos y se utiliza en neonatología, por ejemplo. ¿No? ¿Cuál será el plomo? No, ¿verdad? Muy bien, amarillo, exacto, ¿no? Por el color también lo identifico, es que así vienen preparados. Este es el calibre 24, miren, a su costado hay uno mucho más pequeño, le gano. El calibre 24 para perfusiones continuas también se puede dar en bolo, en el caso de pacientes, estamos volviendo a decir, pacientes pediátricos neonatos. ¿Sí? El flujo, como es un calibre pequeño, el flujo es menor, miren, 16 hasta 24 mililitros por minuto. ¿Y qué calibre será este plomito, por ejemplo? ¿Mm? Estará en este cuadrito. Un 16. Claro, muy bien. Muy bien, estamos con Mari. Muy bien, Mari. Ese es un Avocat número 16. No sé si logran ver aquí, lo tengo. Aquí está. Miren, aquí viene. Voy a acercarlo. Es uno plomito, que si yo lo abro, aquí se ve muy grande, ¿no? Miren. No sé si logran verlo. Es muy grueso. Situaciones de emergencia, se instaura este catéter. Seguimos conociendo. Al azulito, al turquesa, ¿qué calibre será? El 22. Muy bien, ¿no? Me otorga un flujo mayor, miren, 27 a 36. Se puede utilizar en pacientes, quizás mi paciente está en medicina, está recibiendo su tratamiento, pues va a ser sometido quizás a una endoscopía, o de repente solo está quedándose hasta que salga un resultado de laboratorio, no se utiliza mucho esta vía, es un paciente delgado. ¿Puedo colocarle un calibre? 22, ¿no? Si solamente voy a quizás darle fluidoterapia, solamente voy a tener permeabilizada mi vía, puedo utilizar un calibre 22. Pero si yo quiero un catéter mucho más duradero para administrar uno o ya dos medicamentos, como mínimo, tengo que utilizar otro calibre, el rosado. El rosado es un calibre 20, ¿ya? Tengo aquí mi calibre 20, puedo emplear infusión de líquidos viscosos, ¿no? ¿Ya? También puedo hacer transfusión de sangre, de plasma, permite que sea una perfusión rápida, ¿ya? El flujo, miren, aumentó de 49 a 63. Y el que nos queda, el verdecito, es el calibre 18, pacientes pues en shock. Ingresa a mi emergencia, paciente en paro, le instauro mi calibre 18 de inmediato, ¿no? Imagínense. ¿Qué haría yo si tuviera solo este calibre, ¿no? Por eso nosotros debemos de tener equipado con todos los catéteres, por ejemplo, mi coche de paro que debe de estar actualizado, el conteo, ¿no? Para actuar en situaciones de emergencia, ¿ya? No solamente contiene medicamentos este coche de paro,
contiene también dispositivos como este catéter. ¿Qué más? Las partes, miren. Es un dispositivo corto, pero también puedo identificar sus partes. Viene diseñado de una manera que es biocompatible, ¿no? Al ingresar a mi organismo no me va a producir pues alguna reacción adversa, ¿no? Puede ser de poliuretano. Tenemos a la cámara trasera. La cámara trasera es la que se va a llenar del retorno sanguíneo. Cuando veo que yo estoy en vena, aquí de inmediato circunde la sangre. Tiene una tapita, ¿ya? Verificar siempre que esté cerrado, porque si lo coloco y no tiene la tapa o está abierta, ¿qué voy a hacer? Me voy a contaminar, voy a exponer al líquido corporal del paciente, como es la sangre, ¿ya? Y encima estuve muy apurada, o no me dieron guantes, imagínense, ¿no? Mayor la exposición a posibles infecciones, mucho cuidado. Tengo a la lengüeta de apoyo, al fijador. El fijador prácticamente es la aguja. Es la aguja, es la parte metálica que punza la vena. ¿Ya? Muchas veces el paciente nos dicen, ¿no? Tengo la aguja en mi brazo. Ayer me han puesto una, hoy me ponen otra, no. Lo que sirve para punzar solamente es el fijador. Podemos explicar para calmar el temor, la ansiedad del paciente. Lo que queda es el catéter plástico. Aquí está, por ejemplo, acá es verde, será de calibre 18. ¿Ya? Este catéter es el que queda. ¿Ya? También, ¿no? Así como la aguja tiene su bisel, el catéter también tiene su bisel. ¿Ya? Entonces, ya conozco las partes. Esto está totalmente estéril una vez que lo abro. Está totalmente estéril. Debe ir directamente a mi riñonera limpia y la debo de sujetar solamente con los guantes cuando ya voy a proceder a la punción. ¿Ya? En todo momento recordar la técnica aséptica, así sea un catéter tipo corto. ¿Ya? ¿Qué más? Otra recomendación. Muchas veces, ¿no? A mí también me ha pasado, es que se encuentran quizás la dificultad de separar el fijador del catéter. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si yo lo tengo aquí, como lo ven acá, puedo hacer el desplazamiento del catéter antes de que ingrese al paciente, ¿no? Puedo levantarlo, ¿sí? Y veo que de inmediato regresa, ¿no? Y ahí está afuera. Ahí está afuera. Es fácil de retirar y lo vuelvo a ingresar. ¿Por qué? Porque ha pasado que durante el procedimiento encontré la vena, dije ya en una, ¿no? Ya no le voy a hacer más venopunciones al paciente, pero la manipulación a la hora de querer sacar la aguja, el fijador del catéter, hizo que yo pierda y rompa la vena. Entonces podemos hacer ese movimiento y de inmediato regresarlo y ubicar el bisel en su posición. La técnica básicamente iniciamos con los correctos. No nos olvidemos, ¿no? Al igual que una inyección endovenosa, que yo debo de recordar todos mis correctos, ¿sí? Creo que antes eran 5, luego evolucionaron a 8, ahora tenemos 10, ¿sí? A ver, ¿recuerdan los correctos? Uno de ellos, ¿cuál sería? Yo, por ejemplo, recuerdo que uno de ellos es el nombre correcto. Debo de verificar que ese sea mi paciente. Sí, por eso es que hay pacientes que están con el rótulo encima de su cabecera, quizás, también lo tienen identificado según la historia. No solamente eso, sino también preguntarle que nos responda, si nos puede responder el nombre que sea el correcto. Muy bien, aquí solo estoy felicitando a Mari. Todos pueden participar, chicos. A ver. ¿Qué otros? Tenemos 13 participantes hasta ahorita. ¿Qué otros correctos? A ver, Cristina, Cintia, Elsa, Hugo,
¿Qué otros correctos tenemos? Esos, si somos enfermeros, esto lo sabemos de memoria, ¿verdad? Nancy, Raiza. A ver, chicos, ¿pueden ir participando en el chat? No, muy bien, la dosis correcta. Tengo que saber cuál es la dosis correcta al administrar un medicamento, ¿no? La velocidad, exacto. La hora, ¿no? El tiempo en el que voy a administrar. La vía correcta, muy bien, Hugo. ¿Ya ves cómo participan? Solamente tienen que escribir en el chat, chicos. Vamos participando. Para que no sea un monólogo. Muy bien, y así tenemos que recordar los 10 correctos, ¿ya? Se va a hacer una tareita para ustedes. Vamos a pasar al lavado de manos, ¿ya? A ver, los 11 pasos, ¿todos recuerdan los 11 pasos? Mi examen les voy a tomar al final, entonces, ¿ya? Los 11 pasos debe ser nuestro mandamiento ya ahora, ¿no? Medidas de bioseguridad, no solamente en la técnica, sino ahora en tiempos más de pandemia. Colocación de mi EPP, ¿ya? Mis medidas de protección personal correctas. Muy bien, Nancy. Muy bien. Preparo mis materiales. ¿Eso qué quiere decir? Que la lista de materiales que he mencionado los debo de tener en mi mesa en la cual yo voy a trabajar al lado del paciente, en mi mesa auxiliar. Ahí no me debe de faltar nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo estoy ya canalizando al paciente, punzando, y me olvidé de traer mi jeringa con suero fisiológico, mi llave de triple vía? Es un procedimiento que yo lo hago sola. Entonces, voy a dejar sola al paciente, voy a ir corriendo, me va a ver apurada, así toda una enfermera toda ajetreada, sin haberse preparado. No. Entonces, yo tengo que tener disponible mis materiales a la mano, ¿verdad? Todo debe de estar a la mano y ya listo, preparado. Si yo voy a utilizar una llave de triple vía con extensión, hemos dicho que tengo que cuidar que no ingrese aire. Entonces, yo ya tengo que haber purgado esa extensión con suero. Ya debe estar listo. La llave de triple vía ya debe estar conectada a esa extensión. Mi esparadrapo, para fijarlo, también ya debería estar lista la tira y colocada en el borde de la riñonera, ¿no? Son medidas que yo hago y que de repente ahorita estoy recordando que todos ustedes saben, yo lo sé, estoy segura que lo hacen siempre, pero es bueno decirlas, ¿no? Y ponerlas en práctica, por más apurada que esté. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con las personas y queremos evitar complicaciones, nosotros queremos darle el mayor confort posible y que recupere su estado de salud, pues con unos buenos cuidados, ¿no? Entonces, preparo todos mis materiales al lado del paciente, no me debe de faltar nada. ¿Sí? Sigo avanzando. Bien, ahora voy a elegir la zona que yo voy a punzar. Miren, en esta figura del lado izquierdo para ustedes, puedo ir observando las grandes venas, ¿no? Que sobresalen en este pacientito, ¿no? ¿Quién será? ¿Se parecerá a algunas de ustedes, a algunas de las de ustedes? ¿O son de las que tienen las venas que no se visualizan? No tengo venas, dicen algunos. Entonces, acá, por ejemplo, estamos observando, miren, yo ya escogí este brazo, ¿no? De repente es el brazo, el antebrazo izquierdo, ¿bien? Está apoyado sobre la mesa o sobre la cama del paciente si estuviera en cama. Yo ya elegí esta zona, voy a despejarla, ¿verdad? Si tuviera un brazalete aquí de presión, lo retiro, lo pondré en el otro. Si tuviera de repente la bata larga, la voy a retirar, ¿ya? Entonces voy a proceder a escoger la zona, mi punto visible de punción, aquí está. No lo voy a marcar, ¿no? Eso queda visiblemente para nosotros. Muy bien, acá está. Ese es mi punto imaginario, ¿eh? Ese es el punto en el cual yo voy a empezar a marcar los centímetros arriba para el torniquete y los centímetros abajo para la fijación, para que inmovilizar la vena. Elijo la zona y la vena a punzar.
Coloco el torniquete encima de la zona de punción. Miren, 1 centímetros. Pueden calcular sus 4 dedos de la mano, ¿verdad? No cerca, ¿ya? Y empezar a observar que se dilate. Miren, que se dilate la vena. ¿Qué pasa si no se dilata? Licenciada, no sale la vena, no tengo. No, no es eso. Hago una buena ligadura y además puedo pedir al paciente que abra y cierre la mano, ¿verdad? Como si tuviera una pelotita de antiestrés. Ya, entonces que abra y cierra la mano. Voy a observar que la vena está saltando. ¿Ya? Una vez que logro esto, que no mueva la mano, que la inmovilice. ¿Ya? Ahora sí, quietecito para proceder a la desinfección. Entonces, si este es el punto donde yo voy a punzar, mi desinfección, a ver, es en forma de espiral hacia afuera, barriendo, ¿no? Sin levantar. Sin levantar el algodón. Termino, sale. ¿Y cuántas veces? Las veces que sean necesarios. Las veces que sean necesarias, ¿verdad? No es solamente una vez, muchas veces. Seguimos avanzando. Entonces, si inmovilizo la vena, ¿no? Con la mano que no domino. Miren, aquí en la figura, acá estamos. Bueno, aquí, por ejemplo, se parece a mí. La derecha es mi mano que domino. Mi izquierda, la que no domino. Entonces, sirve para que con mis dedos, unos centímetros más abajo de donde voy a punzar, estiro y fijo. ¿Qué pasa si no lo hago? Voy a ver que la venita va a empezar a bailar. Va a bailar ahí delante de nosotros. Entonces, a unos centímetros hacia abajo, inmovilizo. Ni tan fuerte tampoco. ¿Por qué? Porque ya voy a desaparecer la vena. Entonces, tiro hacia abajo y voy a visualizar mi punto donde voy a ingresar con el catéter. Lo cojo con la mano dominante, identifico, ¿ya? Identifico el bisel hacia arriba. Recuerden, el bisel me tiene que mirar. Miren a su bisel. ¿Ya? El ángulo, ¿cuál era el ángulo? A ver, ¿cuál era el ángulo? 90 grados, ¿no? Muy bien, ¿no? No, ¿el ángulo cuál es? A ver, chicos. ¿Será 45? ¿15? ¿Cuál es el ángulo correcto? No, el 25 grados. ¿Ya? Ahora sí, introduzco lentamente mi catéter. Ya, despacio, que ingrese lento, despacito. Y voy de inmediato a observar el retorno. Mira cómo lo ven acá. Ya veo mi retorno sanguíneo en la cámara del catéter. Miren, se llenó. Y como está cerrado, la sangre no discurre. Entonces, una vez que visualizo, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a separar al fijador. Miren. El fijador sale. ¿Y qué es lo que queda? El catéter de plástico, la parte plástica. Entonces, esto es el paso en el cual yo voy a tener mucho cuidado. ¿Ya? Apóyense de esta lengüeta para empujar con su dedo y que lentamente ingrese el catéter. ¿Sí? Lo pueden practicar si es que lo tienen en casa, ¿no? Por ejemplo, haciendo esto. A ver, no sé si logran ver ahí. Entonces, deslizo de tal manera que así va saliendo el catéter. ¿Sí? Entonces, va a quedar el catéter en la piel y este fijador irá directo a mi riñonera, para no tener riesgo de punzarme. De inmediato va a alejarse ese dispositivo, ¿ya? Que me puede hacer un accidente, ¿no? Un accidente laboral. Finalmente, hago presión, miren, con la mano que estaba estirando la piel, ahora hago presión para evitar que salga la sangre, pues no, ya estoy en vena, ¿ya? Entonces hago presión, desligo
Desligo, saco el torniquete y retiro el fijador por completo. Lo voy a sacar. Entonces, ¿qué pasa si no hago una presión adecuada? La sangre va a salir por el catéter que ya está instalado. ¿Ya? Mucho cuidado. Haga una presión firme en el paciente, ya no le va a doler, ¿ya? Porque está quedando el plástico y además es para evitar la salida de la sangre. Hago presión y retiro también el fijador. De inmediato en mi riñonera yo ya tengo preparada mi llave, ¿verdad? Mi llave de triple vía con mi extensión. Ya está preparada mi llave. Entonces voy a proceder a enroscar. Enrosco y vamos a ver que esto encaja perfectamente, ¿no? Una vez que he colocado la llave de triple vía, el suero en la jeringa que está cargadito va a permitir que yo empiece a comprobar que fluye de manera suave, el paciente no va a presentar dolor. ¿Qué más? Voy a ver, hay un poco de retorno, si es que yo quiero aspirar, aspiro un poco y sigo ingresando con el suero fisiológico. Entonces ya corroboré, ya verifiqué que estoy en vena, que mi catéter está bien instalado. Finalmente voy a colocar mi apósito transparente. Aquí nuevamente, si yo tengo mi protector cutáneo, ¿no? Puede estar en spray, mi cábilo, puedo colocarlo, esperar los segundos para que seque y finalmente le puedo colocar mi apósito transparente, ¿no? Todos mis cuidados de enfermería, si yo tengo los materiales, los tengo que, aquí es el momento de utilizarlos. Coloco mi apósito transparente, desecho finalmente todo lo que he utilizado, ¿ya? Recuerden que los materiales biocontaminados van directamente en una bolsa de color, a ver, vayan recordando en qué color se descarta. Y el fijador metálico, ¿dónde se descartará? En esa misma bolsa. A ver, vayan recordando o vayan respondiendo. Se descarta el utilizado, asimismo retiro todos mis elementos de protección personal. ¿Sí? Voy a descartar y termina con un buen lavado de manos. Finalmente, si mi paciente está pues en mi servicio, voy a proceder a rotular la fecha. ¿Por qué es importante? Porque este catéter va a tener un tiempo de duración. Hemos dicho que es corto. ¿Cómo voy a saber qué día le toca cambio? Si es que está limpia, si es que no se ha infiltrado, si es que no tiene flebitis. ¿Cómo verifico cuándo le toca cambio y cuándo preparo mis materiales? La fecha, se pone la fecha del día que se ha colocado, ¿ya? Puedo colocar, además, de repente, el número del calibre, ¿no? Podría colocarlo también. Si de repente es un 16, número 16. Solamente los numeritos, ¿sí? Así, de esta manera, podemos conocer el día que le toque cambio, ¿no? De repente se le pasó a la compañera la entrega de cambio de turno, pero yo verifico, además de que esté rotulado ahí, también debe de estar en mi notas de enfermería, en mi Cardex, ¿no? En la historia clínica del paciente. Entonces, o en mi sábana de enfermería. Entonces, yo debo de verificar eso para hacer el cambio. ¿Cuánto tiempo dura este catéter? ¿Cuánto puede durar, chicos? ¿Cuánto les dura a ustedes? Hay catéteres que al desplazarse el paciente, al utilizar el medicamento, puede durar un día, 2 días. Pero el tiempo de uso con el cual viene fabricado este catéter, este de aquí, el que hemos visto, es de 3 días, ¿sí? El material con el cual viene diseñado viene para una duración de 72 horas. Pero si ustedes han de repente visto, no sé si pueden ver aquí, hay también un catéter periférico, pero, mire, tiene la especie de unas alitas, ¿no? ¿Qué le voy a poner? Tiene la figura de unas alitas. Esta es la aguja, las alitas. Y aquí una pequeña extensión incorporada. Y por aquí está mi puerto para
conectar a mi llave de triple vía o a mi jeringa. Y por aquí sale, jalo, una vez que yo punce vena, por aquí voy a jalar la aguja. Entonces, esto también es un catéter periférico de tiempo corto, pero está diseñado el material de tal manera que me puede durar hasta 7 días, ¿ya? Hasta 7 días, ¿no? Lo utilizamos mucho, se llama, pues, las íntimas, ¿ya? Si ven a su paciente, ¿no? De repente ingresó este dispositivo en el cambio de turno, entonces también es inserción periférica de tiempo corto, pero dura más. Entonces, si tengo puedo utilizarlo por el tiempo de duración, lo puedo de repente preferir al Avocat, ¿no? Entonces, puedo disponer de ambos, ¿ya? En la práctica yo los he visto, por eso se los estoy presentando, ¿no? El calibre es igual. El calibre viene de la misma forma que el Avocat. Por colores, el 18 es el más grueso, el 22 es el más delgado, el 24 mucho más delgado. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a los accesos vasculares, pero arteriales. Vamos a pasar al segundo módulo, ¿ya? Aquí estamos ya cerrando lo que son accesos vasculares venosos. Hemos tratado básicamente de conocer la técnica de el periférico, ¿ya? Que es el más utilizado por nosotros en enfermería, ¿sí? Y también el periférico que llega hasta vía central, porque es nuestro tema, ¿verdad?, de hoy. Y también hemos conocido los venosos centrales propiamente dicho. Pero eso puede ser un campo tan amplio que podría seguir hablándose de ese tema, no podríamos pasarnos horas, pero básicamente vamos a estar conociendo los del tipo periférico, que es nuestra ponencia, ¿ya? Accesos vasculares arteriales, su propio nombre lo dice. ¿A qué vaso sanguíneo llega? A las arterias, a estos vasos sanguíneos que son más profundos. Ya, son profundos, no son tan superficiales, pero también se pueden acceder a ellos con una técnica adecuada. ¿Cuáles serán esas técnicas? También lo vamos a conocer, ya de forma general, porque tenemos también de tipo central, miren. Lo podemos dividir de acuerdo al lugar donde a donde llega este dispositivo arterial. Si es del tipo central, es un acceso largo, ¿ya? Que va introducido desde la arteria femoral, ustedes ya saben dónde está, y llega hasta la aorta, a la gran aorta. ¿A qué segmento? Al torácico descendente, ¿sí? A esa porción de la aorta. Entonces es un catéter central cuando hablamos de su acceso largo que ingresa desde femoral hasta aorta. ¿Qué arteria de preferencia, qué característica tiene esta arteria? Es de gran calibre, ¿verdad? Las femorales de gran calibre. Las del tipo periférico es un acceso arterial corto. Se puede utilizar en arterias de menor calibre, en las arterias de repente de los miembros superiores, ¿no? Son los más accesibles, ¿ya? Dura un tiempo mucho menor y solamente llega a un nivel más corto que el central. Bien, pero vamos a conocer quién es este acceso vascular arterial central, ¿ya? Solamente lo vamos a mencionar. Es el llamado balón de contrapulsación intraórtico. ¿La han escuchado? ¿Sabían que existía? Es conocido también por sus siglas, ¿no? Este dispositivo básicamente es para hacer un monitoreo hemodinámico o para hacer de función de contracción y relajación. Tiene una función mecánica, ¿no? Actúa en la mecánica cardíaca. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar, pues, su función de bombear el corazón. Habíamos conocido nuestro corazón, su importancia y su función principal era la de bombear sangre.
Entonces, ¿cómo bombea la sangre? Mediante sus acciones de sístole y diástole, cuando se contrae y cuando se relaja. Entonces, acá vemos, ¿no? Cuando mi corazón está malito, ¿ya? No puede por sí solo desarrollar esa función. Entonces, aquí entra este baloncito de contrapulsación intraaórtico, ¿no? Va a llegar hasta esta porción, que hemos dicho que es la aorta torácica descendente, y va a reemplazar de tal manera que hace que funcione en sístole y en diástole, ¿sí? Aquí está sin inflar, ¿ya? Sin inflar, permite, ¿no? La sístole. Y aquí está el balón propiamente inflado. Permite la diástole. El llenado de la sangre, ¿no? Pero ese no es el tema con el cual vamos a profundizar. Vamos a hablar acerca del tipo arterial periférico, ¿no? Ustedes han escuchado paciente con línea arterial. Paciente se le va a instalar su línea arterial, preparemos el equipo, ¿cierto? También lo coloca pues el médico, nosotros asistimos y somos quienes le damos también el uso, el cuidado, la valoración de las complicaciones, ¿ya? Monitorizamos invasivamente la presión arterial del paciente, ¿no? Esta es la forma en la que queda colocado si lo ubicamos en la arteria. ¿Cómo se llama esta arteria? Radial. Queda el catéter arterial periférico ubicado, bien instalado, también con el apósito transparente, tiene su extensión, y por acá, con esta llave, voy a poder hacer la medición. Miren, acá continúa. Este dispositivo ya forma parte del kit, ¿no? De un kit de monitoreo. Sigue extendiéndose, miren, y se conecta, ¿no? Se conecta con un transducer que va a llevar el impulso eléctrico al monitor. Y de tal manera que yo lo puedo visualizar, ¿no? Dependiendo de la presión de este paciente que sale por mi línea, ¿no? Aquí va a estar instaurado todo mi kit de monitoreo. El transducer se conecta al monitor y así es como yo visualizo la presión arterial mediante la inserción de esta línea. Miren, si está en esta zona, debe de mantenerse la mano en una posición adecuada, ¿no? Miren, así deberíamos tener instaurado el catéter bien fijado, ¿sí? Entonces hemos dicho que es básicamente para monitoreo hemodinámico de la presión arterial, ¿ya? En paciente en UCI. ¿Cómo es un paciente en UCI? Estable. Es un paciente que está en una situación crítica. Ha llegado de repente por un estado de shock, un infarto. Entonces necesitamos hacer un monitoreo, pero no del tipo no invasivo, sino invadirlo. Le ponen de repente un catéter central, se le entuba, el paciente ingresa a ventilador, además se le monitoriza invasivamente la presión arterial, se le coloca su línea. Es un paciente que va a tener continuamente el indicado tomar muestras de sangre venosa, que la puedo realizar de repente del catéter venoso central, y también van a tener que monitorizar sus valores de gasometría, ¿no? ¿Han escuchado del AGA? Entonces aquí tenemos, ¿ya? Se valora la gasometría arterial del paciente extrayendo una muestra. Si tenemos esta línea arterial, voy a tener una técnica
aséptica para sacar unos centímetros de muestra de sangre arterial. Pero si no tengo instalado este dispositivo, entonces voy a tener que hacer una técnica de punción. Te voy a tener que punzar la arteria, que nosotros también lo podemos desarrollar conociendo, ¿no? Con las aptitudes, conociendo la técnica. Vamos a ver que el lugar de elección en primera opción es la arteria radial. ¿Dónde está ubicada nuestra arteria radial? Ustedes ya en casa ayer han estado palpando, ¿verdad? En la sesión de ayer hemos estado ubicando nuestras arterias. Por ejemplo, la radial. A ver, todos ustedes ubiquen su arteria radial. Todos tienen pulso, ¿verdad? Muy bien. Esa arteria radial es la que nos permite sentir el pulso, ¿no? Se siente, algunos más fuerte, algunos más débiles. Está ubicada en la parte muy cerca, ¿no? Aquí al radio. Arteria radial es la primera elección. La segunda elección, pues, o la tercera, bueno, también tenemos como opciones la humeral. También nosotros la palpamos. Ayer hemos dicho que inclusive lo utilizamos mucho a la toma de presión arterial no invasiva, ¿no? Cuando colocamos acá el estetoscopio. La arteria femoral, que es la de gran calibre que ya hemos mencionado, que sería la última opción en realidad, porque es una zona muy de gran flujo de sangre y también puede ser una puerta de entrada de algún tipo de infección y muy cercana a la vía central. Para hacer la elección de repente de mi arteria radial, si es la primera opción que yo tengo, pero puedo escoger de repente entre la derecha o la izquierda, voy a hacer una prueba, ¿no? De preferencia, hacerlo siempre el personal, ¿ya? Antes de hacer la punción. Nosotros tenemos que hacer esta prueba de Ale. Ya consiste muy fácilmente, quiero que lo hagan ustedes, ya, lo hagan ustedes, van a tener la información y lo van a hacer ustedes en casa para que lo que estamos brindando aquí lo practiquen. Van a presionar dos arterias, ¿ya? La arterial y la cubital, ¿ya? En casa todos tienen ahí a alguien, van a presionar las dos arterias, van a pedir al paciente que abra y cierre la mano. ¿Cómo lo están viendo en la imagen? Tal cual. Se ubican al frente, presionan la arteria radial y cubital de tal manera que yo voy a hacer ¿qué? Que la palma empiece a palidecerse. ¿Por qué? Porque no está llegando la sangre, ¿no? Entonces el color de la palma es pálida. Una vez que yo he llegado a esto, ¿no? Cuestión de repente de unos segundos, voy a proceder a soltar una de las arterias que estoy presionando. ¿Cuál? La cubital. ¿Por qué? Porque esta presión que ejerzo en la radial, estoy simulando que aquí está mi catéter. Como está mi catéter y estoy utilizándolo como medio invasivo para medir presión, entonces simulo que aquí está. Entonces, si aquí está, ¿quién va a irrigar el resto de la mano? Esta arteria. Entonces, si yo desprendo la presión, suelto, tengo que observar en qué tiempo, o sea, en cuántos segundos, la palma de lo que estaba pálida regresa a una coloración normal, pues, ¿no? Con flujo. Tengo que observar que al levantar retorne a una coloración normal del paciente. ¿Esto por qué? Porque es importante contar bien los segundos, como les digo, porque estoy simulando que yo tengo un acceso radial aquí ya instalado y quiero ver si esta arteria cubital es lo suficientemente buena en cuanto al flujo sanguíneo para que mi mano no haga, no se llene, pues no se quede sin estar irrigada. Imagínense, acá ya tendría una complicación. ¿No? Mano que no esté irrigada, voy a tener una complicación a futuro. Entonces, por eso hago mi prueba de Ale.
Entonces, dependiendo del tiempo que he contabilizado, voy a otorgarle estos ítems. Miren, menor de 7, si demora menos de 7, tengo una buena permeabilidad. Pasó la prueba esa mano. Si demora entre 8, pero hasta 15, puede ser dudosa. ¿Qué quiere decir? Paso a evaluar a la otra mano. ¿Sí? Pero si supera los 15 segundos y la palma sigue pálida, a pesar que ya pasaron estos 15 a más, entonces indica que es una prueba pues negativa, hay mala permeabilidad. Optaré por usar otra vía para colocar mi acceso arterial periférico. ¿Sí? Entonces, esto los invito a que lo hagan en casa, para que se les pueda quedar y la puedan realizar con su paciente, porque con el paciente yo tengo que mostrarme seguro, ¿no? Bien, entonces vamos a ver aquí, a la hora que me indiquen tomar mi muestra arterial, ¿no? Tengo a mi paciente en UCI, tengo a mi paciente que ha llegado de repente con un COVID en estado grave, necesita, según la indicación médica, ingresar a ventilador, pero necesito saber los valores del AGA, la presión parcial de oxígeno, cuánto tiene de saturación de oxígeno arterial, pero no va a ser una vez al día, sino va a ser de manera continua, quizás a la hora de instaurado el tubo, quizás a la media hora, o a las 4 horas de haber cambiado de modalidad un ventilador, o después de haber pronado a mi pacientito, ¿no? Todo lo que le hacemos a nuestros pacientes con insuficiencia respiratoria, por ejemplo. Entonces el médico me va a indicar mi muestra arterial. En primera instancia, de repente, el paciente recién lo recibo, le puedo hacer la punción, ¿ya? Pero si ya tiene su línea instaurada, el médico ya la colocó, yo soy la responsable de extraer la muestra de forma estéril, chicos. Todo se realiza con guantes quirúrgicos. Si de repente utilicé guantes quirúrgicos para desplazar confort al paciente, ¿no? Porque soy vestida con mi PP, me pondré unos nuevos guantes estériles para esta técnica. Mi gasa debe ser estéril. Esta jeringa la debo de abrir y dejar caer solo en la riñonera limpia, estéril. ¿Ya? Porque no quiero provocar alguna complicación a futuro en el paciente del tipo infeccioso. Entonces, la muestra arterial lo tomamos nosotros también, ¿ya? Si estamos en un área crítica, un área intensiva más, si queremos valorar el AGA, sobre todo los valores de saturación de oxígeno arterial en el paciente, que son muy importantes para monitorizar a mi paciente. Si quiero sacar el PAFI, ¿no? Voy a necesitar mi muestra y voy a tener en cuenta, además, ¿qué cosa? La temperatura. Cuando envío una muestra, debo de enviarle en la orden, rotulando, también la temperatura actual del paciente y el FiO2. Si está con una máscara de reservorio, puede ser un FiO de 80%, ¿verdad? Si está en ventilador mecánico y está con modalidad todo controlado, un FiO2 de 100%, le pondré el FiO2 que está marcando en el ventilador. Son dos valores importantes para que el técnico de laboratorio analice la muestra. ¿Qué más? Se coloca, una vez que se extrae la muestra, se coloca la tapa, pero yo tengo que haber retirado todo rastro de burbuja de aire. No debe de ingresar ninguna burbujita. ¿Por qué? Porque no va a ser una medición exacta de la presión parcial de oxígeno. ¿Por qué? Porque siempre me va a otorgar de repente un falso, ¿no? Un valor falso, un poco mayor de la presión, el oxígeno en el paciente, y yo estoy tomándolo en cuenta eso como un valor real. ¿Qué más? Esta jeringa viene diseñada de tal manera que está heparinizada, ¿ya? Tiene la característica de que yo puedo, apenas extraída la muestra, girar, ¿no? Mover
para que la heparina pueda actuar en la muestra y esa muestra no se coagule, no llegue coagulada al laboratorio. En caso que se tenga la muestra, se tiene que disponer de inmediato de repente de un personal técnico o auxiliar para que nos apoye en el envío de la muestra de inmediato al laboratorio. ¿Sí? Aquí vemos que si es que yo voy a hacer una punción, ¿no? Porque yo de repente, miren, de turquesa, voy a hacer la que va a punzar mis materiales. Mi jeringa de agar, aquí está, miren, es una jeringa muy similar a las que usamos, ¿no? Para una inyección intravenosa normal, común, pero aquí al final de la jeringa, de los milímetros, está la heparina pues en polvo, ¿no? Está seca. Cuando yo ingreso aquí mi muestra, se va a empezar quiero que se mezcle con mi muestra, por eso hago movimiento de rotación de mi jeringa, ¿ya? La aguja generalmente es de 20, ¿ya? Pero viene en esta presentación para punzar. Una vez que ya tengo mi muestra, retiro y le coloco la tapa, sin nada de aire. ¿Qué pasa si, licenciada, no todos los hospitales tenemos jeringa de agar? Es cierto, menos en estos tiempos. Todos los materiales y equipos se agotan. No nos vamos a quedar sin tomarle la muestra al paciente, eso jamás. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Nuestra jeringa puede ser de 5 milímetros heparinizada. ¿Qué quiere decir? Que voy a abrir el frasquito de heparina, ¿ya? Y simplemente voy a bañar la jeringa en heparina, eso es lo que decimos. Cargo heparina, en esta jeringa de 5 milímetros cargo, pero no voy a dejar la heparina ahí, simplemente la voy a bañar. Cargo heparina y elimino la heparina. ¿Ya? Es un baño de heparina a estas jeringas para poder sustituir, ¿no? En el caso que yo no cuente con esta jeringa de agar. La aguja, si es que no tengo esta jeringa de agar, busco la de calibre de preferencia 20. Mi riñonera, el rodete. ¿A qué llamamos rodete? Al elemento que va a servir de soporte para inmovilizar el brazo, la mano, si es que yo voy a utilizar la arteria radial por esa zona, entonces para inmovilizarla. El esparadrapo, alcohol, porque a la hora de punzar esta arteria, ¿no? Como hay un gran flujo de sangre y hay una mayor presión, puede retornar muy fácilmente y el paciente se va a inundar de sangre. Entonces voy a hacer mucha presión y por lo menos unos 5 minutos con mi torunda de algodón y mi fijación de esparadrapo. Si imagínense, si es una zona femoral, tendré que hacer presión más tiempo, ¿no? Como 10 minutos. Mi contenedor punzocortante, mi equipo de protección personal. Bien, la técnica básicamente es identificar mi arteria, en este caso radial, ¿ya? Tener todo mi material a la mano, todos mis elementos que ya conocí, ¿ya? Si mi paciente está despierto, bueno, recién ingresado, todavía está orientado en el área de UCI, entonces le explico el procedimiento. Si es un paciente que está en estado crítico, pues está inconsciente, no vamos a tener que, no nos va a escuchar. Bien, preparo los materiales, informo, ¿no? Informo si el paciente está despierto, consciente. Voy a reconocer a la arteria seleccionada, si es que aprueba o no mi test de Allen. Voy a fijar mi mano, que tiene que quedar en un ángulo de 90 grados, miren, 90 grados. Coloco un rodete aquí abajo. ¿Ya? Un rodete que puede ser un pequeño campo doblado, hasta un frasco de 1000 mililitros de cloruro también, pero tengo que dejar en un ángulo recto, en 90 grados, a mi arteria radial para poder acceder a ella. ¿Sí? Es una técnica totalmente estéril, entonces este es el momento en el cual me voy a poner mis guantes estériles. ¿Sí? Voy a tratar de tener fija esa posición de la mano. Entonces, con la mano que no domino, vuelvo, ¿no? A la izquierda, por ejemplo, para mí, coloco 2 dedos y en el centro, en forma triangular, es el sitio donde yo imaginariamente voy a punzar. Entonces, con la mano, cogiendo la jeringa
como un lapicero en este ángulo, puede ser de unos 45 grados, miren el ángulo. Identifico el sitio donde voy a punzar y voy a ingresar. No ingresa todo, ¿verdad? Porque no quiero llegar al hueso. Ingresa la aguja con mi jeringa y voy a ver de inmediato el retorno. La característica de una sangre arterial, ¿cómo es? Es que tiene mayor presión. Entonces, por presión va a llenar mi jeringa. ¿Cuánto de muestras se necesita? Puede necesitarse en una jeringa de aga normal 1 centímetro hasta 2 centímetros. Pero si es una jeringa que yo he parinizado, preferencia hasta 3 centímetros cargue, ¿ya? Finalmente he visto que tengo la cantidad suficiente. Entonces voy a proceder a a presionar con mi torunda de algodón. Aquí estaría mi torunda. Una presión firme y retiro. ¿Sí? Fijo con el esparadrapo, tiene que hacer presión durante 5 minutos. Si está mi auxiliar, me puede ayudar a hacer presión 5 minutos. Si el paciente está despierto todavía, presión por 5 minutos. Mientras tanto, yo me encargo de la muestra. Miren. Tengo que verificar que esté la cantidad suficiente. ¿Ya? Voy a hacer el movimiento de rotación que ya hemos dicho, ¿no? Como cuando ustedes agarran su lapicero y lo giran y lo frotan para que no se coagule esa muestra hasta que llegue al laboratorio. Entonces, una vez que está, que sea totalmente utilizado la función de la heparina, voy a proceder a retirar las burbujas antes de tapar. Elimino burbujas, esto no es lo adecuado, y procedo a tapar y enviar mi muestra con el rótulo de, ¿qué hemos dicho? Temperatura y FIO2, ¿no? Del paciente. Por ejemplo, aquí, ¿cuál de estas dos muestras? A ver, vamos a preguntar. ¿Cuál de estas dos muestras, por ejemplo, no sé, Raiza, ¿quién más no ha participado? Maruja, Carol. ¿Cuál de estas dos muestras será la arterial? ¿Cuál será la venosa? O las dos son venosas y las dos son arteriales. A ver, chicos, aquí es el momento de diferenciarlo. Una muestra, ya, pero en cuanto al color, ¿qué diferencian? A ver, ustedes son muy visualizadores, ¿no? Valoran todo en su paciente. Entonces, ¿cuál de estas dos corresponde a una muestra arterial? ¿Qué característica? Porque yo por equivocación pude haber punzado vena y de repente estoy extrayendo muestra venosa y ya cuando llega el resultado lo voy a ver, ¿no? Que es una presión de oxígeno muy baja, ¿no? Entonces el médico pues indudablemente va a pedir una nueva muestra o nosotros mismos vamos a tener que prolongar este procedimiento. Muy bien. Es un rojo más claro, es un rojo brillante, miren. ¿Cuál será? Este, ¿verdad? Es una muestra arterial bien tomada. ¿Y esta? ¿Es una muestra arterial que se coaguló? Es una muestra del tipo venoso, ¿sí? Muy bien. Chicos, están allí, los quiero ver a todos. Muchas gracias por haber estado participando, ¿sí? En la ponencia del día de hoy. Creo que hoy día hemos tratado de hacerlos participar un poco más porque ayer quizás era una técnica muy nueva para muchos de nosotros, ¿no? Los invito a aclarar sus dudas mediante, de repente quieren activar sus cámaras o el audio o el chat. Chicos, ¿alguna duda? ¿Qué les ha parecido la ponencia? Es un tema muy amplio, ¿sí? Es un tema muy amplio para nosotros. Podríamos hablar
de cada tipo de dispositivo, de cada tipo de acceso vascular. El día de hoy hemos tratado de terminar de conocer lo que es acceso, sobre todo periférico, ¿no? Inclusive ustedes pueden de repente sugerir nuevos temas, cuál les ha llamado más la atención, en el cual pueden sugerir para profundizar, para poderlos verlos en otra oportunidad quizás, para seguir capacitándonos, para seguir aprendiendo. Todo ha quedado claro, eso espero, porque no veo preguntas, ¿sí? Aprovechen, chicos. A ver, somos 14. Entonces yo pregunto. Bien, no se olviden, quiero cerrar el tema de hoy. No se olviden en las medidas de bioseguridad. Estamos en tiempos en los cuales no podemos bajar la guardia. Ya todos sabemos que estamos ante una posible, ¿no? Una posible realmente vuelta a tener los picos altos índices de contagio o de mortalidad que lamentablemente hemos tenido que pasar, ¿no? Más aún, nosotros si somos personal de salud lo hemos visto con pacientes, con familiares, con compañeros de trabajo. No bajemos la guardia, chicos. Es muy difícil ver a un compañero en un área crítica como paciente y no como tu colega, tu compañero de rotación, ¿no? A todos creo que nos ha tocado ese duro momento. Entonces, no bajemos la guardia, no olvidemos los principios de bioseguridad, universalidad. Todo individuo para nosotros, debe de considerarse potencialmente infeccioso hasta que, en este caso, hasta que una prueba de repente lo demuestre. El uso de barreras de protección, los EPPs, ¿no? Que ahora en estos tiempos han faltado, nos han hecho falta, nosotros mismos también hemos tenido que acceder a ellos, cueste lo que cueste, porque dependía mucho de ellos la seguridad de nosotros, ¿no? Los elementos de protección personal, y también es importante las medidas de eliminación. Pueden haber acciones laborales, accidentes laborales, nadie está libre, ¿ya? Entonces, no solamente para nosotros, de repente para el personal que continúa la labor con el paciente, el personal de limpieza, ¿no? Entonces tenemos que cuidar también el medio ambiente. Nuestro lavado de manos, lo que les preguntaba. A ver, todos empiecen a hacer sus 11 pasos de lavado de manos desde donde están, no los veo. No los veo, pueden activar sus cámaras y empezar a hacer su lavado de manos en sus 11 pasos, ¿verdad? Todos hacen estos 11 pasos en 60 segundos, los felicito. Si es así, lo están haciendo muy bien y los invito a que continúen. Hay una pregunta, dice, en la gasometría, ¿hay intervalo de toma de muestra entre cada muestra tomada? No hay un intervalo, menos en un paciente crítico. No hay intervalo. Puedes tomar la gasometría de repente a los 20 minutos. A los 20 minutos, si hubo un cambio en el ventilador, un cambio en el FIO2, se bajó el FIO2, se subió el FIO2, se pronó al paciente, o se intubó porque fue un ingreso. ¿Qué más? Se cambió de modalidad, estamos en modalidad de destete, ¿no? El paciente está totalmente en sedación, con analgésicos, está con relajantes musculares. Queremos ver cómo está evolucionando ese paciente. No hay un intervalo, se puede tomar en 20 minutos, se puede tomar a las 2 horas, se puede tomar también, si yo quiero valorar ese potasio, ese electrolito principal que a veces se encuentra muy elevado. Entonces, luego de haber dado un tratamiento de emergencia, necesito tomar un nuevo valor, tener un nuevo valor a la mano, entonces también. Entonces no hay un tiempo exacto. No, lo único que va a alterar
los valores del AGA pueden ser, por ejemplo, el cambio de FiO2, el cambio de posición al paciente. Si ya lo proné, probablemente se espere, el resultado es que suba ese PAFI, esa presión parcial de oxígeno, con el FiO2 al cual le estoy dando al paciente. Los electrolitos pueden variar, si es que yo estoy corrigiendo un estado de hipo o de hiper, en el caso de algún electrolito, puede ser en hipopotasemia, hipocalcemia, hiperpotasemia, etc. Puede variar también de repente, si es que está con hemoglobina baja y le di lo transfundí, entonces también en el AGA me dan esos valores, ¿no? Y es un tema muy, muy amplio, muy interesante, de los cuales también nosotros podemos seguir, ¿no? Seguimos capacitándonos acerca de eso. Y finalmente, aquí están mis elementos de protección personal. No se olviden, chicos. Las medidas de eliminación, ¿no? Esto lo pregunté. A ver, ¿respondieron? Se olvidaron de responder. ¿Dónde se elimina elementos biocontaminados? En los dispositivos de color rojo. ¿Ya? Los comunes, con el negro, que ahora todo es biocontaminado. Y los punzocortantes, aquí va de frente, ¿no? Todo elemento capaz de hacer un corte, de repente una jeringa, de repente un afeitador, una hoja de bisturí, ¿no? Un corte punzante, o de cualquier otro tipo, y mis elementos especiales en bolsa amarilla, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Gracias a Capacitaciones en Salud. Muy buenas noches con todos.